dijimos ya en este programa durante el transcurso de la semana que el domingo pasado se cumplieron 2 años de la muerte de Franco Maranghello en la comisaría del Menor, en la ciudad de Villa Mercedes. Había sido detenido con el argumento de que estaba vulnerando las disposiciones del aislamiento social preventivo y obligatorio durante la pandemia. Lo mismo que en el caso de Florencia Magalí Morales, la policía adujo que hubo un secuestro. Un suicidio. Lo cierto es que esta circunstancia no ha quedado debidamente probada y lo mismo que ocurre con el caso de Morales, hay una demanda social para que la cuestión se esclarezca definitivamente. El doctor Gustavo Otegui fue abogado de los familiares de Franco Maranghello, y yo recuerdo, porque nosotros también hicimos nota con él en aquellas circunstancias, sus quejas por el accionar investigativo de lo que había acontecido, además de todas las circunstancias que se dieron ahí en la comisaría del Menor de Villa Mercedes. Incluso tengo recuerdo de que el doctor Gustavo Otegui organizó una jornada para debatir acerca de derechos humanos y, digamos, el aislamiento originado por la pandemia. Le pedí al doctor Gustavo Otegui que me atienda para hablar sobre el estado de la causa de investigación de Franco Gastón Maranghello, que tenía 16 años cuando murió en la comisaría del Menor en Villa Mercedes. Doctor Otegui, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Hola Mario, buen día, gracias por llamarme y muy agradecido de que sigas de cerca este caso y que no quede en el olvido, ¿no? Como tantos casos que tienen que ver con injusticias en que está involucrada la policía, la fuerza de seguridad, menores, la justicia, y que verdaderamente no deben quedar olvidadas. Los otros días me parece que diputados de Villa Mercedes lo citaban a usted en un proyecto de declaración o en una declaración presentada en la legislatura y señalaban que usted les había dicho que la causa está reservada, o sea, paralizada. ¿Es así? Sí, lamentablemente es así. La causa se encuentra reservada. Eso, como ya lo expliqué y se los expliqué a los diputados, a quienes agradezco en esta ocasión por haber tenido la valentía de hacer esa declaración, que entiendo es una declaración que deberían hacer todos los legisladores de la provincia y todo el poder político de la provincia, en aras de clarificar lo que pasó y de llevarle tranquilidad a la sociedad de que no va a volver a suceder, porque lamentablemente la vida de Franco ya se perdió. Y volviendo al tema, el expediente está reservado, lo que significa paralizado hasta que se aporten nuevas pruebas, y eso esencialmente nos compete a nosotros, a quienes estamos patrocinando a la familia. Vos mencionabas a la familia, yo en realidad patrocino a la mamá de Franco, a Sandra Bravo, no al padre. Y esto es lo que ocurre hoy. Nosotros estamos preparando una serie de medidas de prueba que entendemos que han sido omitidas y que deben ser producidas, y eso estimo yo que va a hacer que el expediente vuelva a activarse y vuelva a la investigación. Si nosotros tomamos la gravedad de lo que pasó, un menor muerto en sede policial en plena pandemia, mal detenido, innecesariamente detenido, porque estaba su hermana junto a él, su hermana le pide a la policía que no se lo lleve, porque tenía un estado de vulnerabilidad, porque era un menor con falencias psicológicas, con una debilidad y muchos problemas en su vida de relación.
pero Franco no estaba delinquiendo ni a punto de cometer un delito ni nada que se le parezca, estaba en la puerta de su casa, a las 20 horas, tampoco a las 3 de la mañana, de modo que fue detenido innecesariamente, con el agravante o con la curiosidad de que a 10 metros de él había un mayor de edad que estaba en la misma circunstancia, parado en la puerta de su casa a la misma hora, violando, teóricamente digo violando porque la verdad que vivíamos una locura en ese momento. Recordemos, 24 de abril de 2020, no había un solo caso de COVID y estábamos todos encerrados. Y al mayor de edad, no solo no lo detienen, no se lo llevan, sino que le piden que entre a su domicilio. Digo, ¿por qué no replicaron este accionar con Franco? Y después lo que hemos visto en toda la investigación es un desfiladero de personal policial, de auxiliares de la justicia, de asistentes sociales que asistieron ese día y que han ido declarando todo el tiempo en aras de justificar la teoría del suicidio. Y preguntándose o hasta ofuscándose de la necesidad de la investigación. ¿Qué tenemos que hacer acá respondiendo a todo esto? Bueno, el chico se suicidó. Bueno, yo les recuerdo que se suicidó en la comisaría, no en la casa. Porque si esto hubiera pasado en la casa, no estaríamos hablando de nada. Estaríamos lamentando de la misma manera la vida de un menor. Pero acá de lo que estamos hablando es de que Franco Maranghello aparece muerto, y yo no voy a hablar de suicidio, porque a mí no me cierra la teoría del suicidio. Aparece muerto en sede policial. Este es el hecho que origina y dispara toda la investigación que está en curso. De modo que toda esa teoría tendiente a justificar, a decir que a investigar a la víctima, todo el tiempo intentando desmerecer las condiciones personales de Franco, hacer alusión a sus ingresos anteriores a sede policial, a que su familia no lo contenía, etcétera, etcétera. Esa teoría de investigar a la víctima para desacreditar el hecho de que se está investigando en realidad es de manual y tiene que ver con el manejo de una situación que saben los responsables que pasó algo que no debió pasar. Y yo creo que hay que llegar hasta las últimas consecuencias con esto. Por eso vamos a pedir medidas y vamos a seguir adelante. Lamentablemente, Mario, recordarás que no solo en ese momento era muy difícil, digamos, imposible salir a la calle, estaba prohibido circular. De modo que, imagínese la sociedad lo que era trasladarse de una provincia a otra. Es una cosa absolutamente imposible. Salvo para algunos políticos, etcétera, como ya hemos visto. Y fuerzas de seguridad. Entonces, cuando se realizaron las primeras medidas de prueba, en especial una, que es la autopsia, nosotros no pudimos ofrecer un perito de parte que habíamos contratado, que es de Córdoba, un experto en criminalística y en autopsias y en casos como estos, y no pudo venir el doctor desde Córdoba porque no se lo permitieron y porque aparte era muy difícil asistir aquí a este tipo de medidas y a todas prácticamente, o incluso ir a un hospital era muy difícil en ese momento. Ahora yo veo ahí en los archivos del caso que usted en ese momento objetó también que la autopsia no había sido registrada ni en filmaciones ni en fotografías. Bueno, luego se agregaron. Ajá. Luego, filmación no hay, Mario. Hay fotografías. Esas fotografías nosotros las hemos enviado a este médico que tenemos contratado y que nos asiste desde la provincia de Córdoba. Y casualmente de esas fotografías
surgen más dudas que certezas. Más dudas que certezas. De modo que hay elementos suficientes para seguir investigando. Hay una sociedad que no se está olvidando de Magalí Morales, de Franco Maranghello, de Guadalupe, y que está pidiendo esclarecimiento de la verdad y justicia para el caso que lo sea. Fíjate, Mario, que después de un hecho tan trascendente, la muerte de un menor en sede policial, la justicia ha ordenado la indagatoria de 2 policías solamente, de 2 policías inferiores de la comisaría del menor, no de la cúpula máxima de la comisaría, a quien en un sumario que se hizo muy rápido, debo decirlo, se sumariaron unos cuantos policías, 2 fueron separados del cargo, se declaró la cesantía de esos 2 policías, y hoy están investigados en una causa menor por incumplimiento de los deberes de funcionario público, nada más, pero el resto de los policías, nada. Los policías que ordenaron y que ejecutaron la detención de Franco, que son los que dan inicio a todo este proceso desgraciado de su muerte, nada, absolutamente nada. Vivíamos en un estado represor en el cual a la policía le crecieron los músculos de una manera que el poder político no supo manejar. Y entonces estas son algunas de las consecuencias, porque hay un montón de otras consecuencias. Es decir, en el ámbito de la policía se tomaron se dieron sanciones de naturaleza administrativa. Sí, de naturaleza administrativa. Esto se hizo muy rápido, se actuó muy bien. Rápidamente la convocaron a Sandra a declarar. El sumario ahí está reservado, de modo que ella recibió, yo la acompañé, ella recibió contención. Debo decir que en la oficina de sumario administrativo de la provincia se actuó bien. Ahora, a nuestro modo de ver, hay un montón de otros responsables que no están sumariados y que no fueron mencionados, y que yo creo que correspondía ahí. Pero bueno, dentro de las arbitrariedades que yo veo en sede judicial, resulta ser que Vanessa Reyes, la ex cuñada de Franco, que fue quien asistió a la comisaría, reconoció el cuerpo, estuvo ahí, y lógicamente declaró en sede policial primero, declaró en sede judicial después, hoy está llamada indagatoria por falso testimonio. Y yo te digo, la verdad, Mario, yo no encuentro más que una serie de contradicciones que tienen que ver con la declaración que se hizo en un momento y la ratificación con algunas diferencias que se hizo meses después, y que es lógico en el contexto de que uno, cuando va a declarar un año después sobre cosas que pasaron un año antes, tiene algunas diferencias. Ahora, esto de investigar el entorno, llamar indagatoria a la ex cuñada, investigar las condiciones personales o los antecedentes de Franco, la verdad que a nosotros nos ha dejado un sabor muy amargo. Y seguiremos. Una de las cuestiones impactantes que surgió a raíz de la muerte de Franco fue las condiciones edilicias de la comisaría del menor, que estaba creada precisamente para que hubiera condiciones adecuadas para la detención de menores, etcétera, ¿no? Y que mostraban que estaba oscura, en mal estado, etcétera. ¿Esa situación fue modificada o sigue igual? No, Mario, sigue todo igual. O sea, el caso Maranghello en ese punto lamentablemente no sirvió de nada. No logramos ningún tipo de reforma, de modificación. Incluso, yo te diría, Mario, que la cuestión edilicia, que es importante, es una cuestión menor en el fondo. Sí. Porque lo que hace falta es todo el resto. La capacitación, la profesionalización,
el recurso humano permanente para contener a los menores que son trasladados a sede policial, esa contención que implica tener un cuerpo de psicólogos, tener asistentes sociales permanentemente ahí, tener un médico a disposición para ver que el menor llegue en condiciones físicas óptimas y que no haya sido golpeado por la policía, o incluso menores de alta problemática que no se autoinflijan lesiones. Claro. Personal suficiente para estar ahí, porque lo que han dicho los policías en el caso de Franco es que había muy poco personal en ese momento. Entonces lo alojaron en la celda, según su versión, y no lo fueron a ver. Yo pregunto, Mario, hoy en día, si el personal es poco, ¿no amerita poner una cámara en cada repartición de ese lugar? ¿Cuánto cuesta esto? Uh-huh. Mario, son 5 cámaras, 6. Estamos hablando de 80.000 pesos. Uh-huh. Y eso no está hoy. Eso no está. Y nosotros, desde el estudio, interpusimos un habeas corpus colectivo tendiente a que cesaran las detenciones de menores hasta tanto se consolidara un lugar óptimo en donde recibirlos, señalando todas las falencias que había y todo lo que no se cumplía por mandato constitucional, porque nosotros como país hemos suscrito convenios internacionales que nos obligan y nos exigen el cumplimiento de determinados estándares que deben necesariamente estar. Uh-huh. Y la jueza nos rechazó el habeas corpus. Debo decir que la defensora de menores, la doctora Cortázar, en un dictamen ejemplar para mí, no solo nos acompañó en la propuesta y dijo que correspondía a lo que estábamos pidiendo, que ameritaba, y nos dio la razón en que faltaba todo lo que nosotros habíamos señalado, y así, y todo con un dictamen favorable de la Defensoría, la justicia nos rechazó el habeas corpus, indicando que todo lo que nosotros indicábamos como falencia se cumplía. Fíjese que yo tomé punto por punto lo que dijo la jueza en ese fallo, y curiosamente, algún tiempo después, fue a declarar la jefa de la comisaría del menor en la causa Maranguelo, y yo le pregunté punto por punto si tenían todo eso. Un cuerpo de profesionales, un médico disponible. ¿Y ahí qué ocurrió? Y me contestó todo que no. Que no había presupuesto, que lo habían pedido y no se lo habían dado, etcétera, etcétera. Desmintiendo y contradiciendo absolutamente a la jueza que nos rechazó el habeas corpus, el habeas corpus colectivo. Yo recuerdo aquella decisión judicial. Doctor Otegi, me quedé sin tiempo, le agradezco mucho la información. Discúlpame si me extendí, Mario. No, por favor. Muchísimas gracias por estar siempre presente. Bueno, muchas gracias. Hasta cualquier momento, doctor. Gracias. El doctor Gustavo Otegi, abogado de la mamá de Franco Maranguelo, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Desde la ciudad de San Luis,